Radio Abierta, unides por la memoria y la democracia. Hola, acá estamos nuevamente con un invitado, Gustavo Pocchetti. Gustavo es sobrino de un ciudadano víctima de desaparición forzada durante la dictadura militar. Su tío se llamaba Enrique Pocchetti. Él nos va a contar quién era Enrique. Y bueno, también quería destacar que Gustavo el jueves pasado se presentó en el hospital de Quilmes a dejar la primera muestra de material genético de sangre, porque el hospital de Quilmes pasó a integrar la red de hospitales que se va a encargar de tomar muestras genéticas de sangre de familiares de desaparecidos para poder identificar los aproximadamente 600 restos óseos que tiene el equipo de antropología forense y que fue encontrando en las sucesivas trabajos que hizo en las fosas comunes y en los centros de detención. Así que bueno, como para arrancar digamos, esta nueva misión que va a tener el hospital, Gustavo fue el primer donante de material genético. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gustavo, bien. ¿Quién era Enrique antes de desaparecer? Bien, Enrique tenía 27 años, en el año 77, estaba casado con Elena Rinaldi, de 25 años. Es algo de lo que me señalan muchos de sus amigos que llegaron a conocerlo, que era muy raro que se hayan casado, ¿no? Tan jóvenes, evidentemente querían formar una familia y bueno, tenían sus sueños y tenían sus ideas también que las defendían, hasta que un día, llegó como en tantos otros lugares, llega esta gente, se apoderó de sus vidas. A él se lo llevan muerto, a ella la secuestran, se la ve en distintos campos de concentración hasta que se pierde el rastro de ella también. Mi relación con ellos, aparentemente yo soy... mi papá era primo hermano de Andrés. Y digo que aparentemente porque nosotros crecimos en la ciudad, en Quilmes. Yo soy hijo de Germán, ellos eran 8 hermanos, todos vivían en Quilmes, llegaron de Italia, y había una familia en Quilmes también que tenía el mismo apellido que nosotros. Pero en ese momento, cuando nosotros éramos chicos y consultábamos por Andrés Pocchetti, que era el papá de Enrique, nos decían que no era familiar nuestro. O sea, la familia, digamos, que negó la relación. Y bueno, y uno lo tomó así. Uno estaba acostumbrado de chico a buscar la guía telefónica y encontrar los nombres de los tíos, y de repente aparecía una persona que tenía el mismo apellido nuestro, que no es un apellido común. Que igual el miedo puede hacer cuestiones, o sea, quienes atravesamos esos años no tenemos el derecho a juzgar a nadie. Para nada. Porque fueron muy difíciles y un error era la vida o la muerte. Se entiende, no había medias tintas. Entonces, si hubo una negación, bueno, quizás es una forma de sobrevivir, ¿no? Exacto, sí, uno entiende que a la distancia, uno entiende que, bueno, pudo haber sido una especie de pacto para garantizar la seguridad del resto de la familia. ¿Y cómo te enteras que era familia tuya? Uno siempre tenía la duda, más que nada por decir... es el mismo apellido, la misma ciudad, vienen del mismo país, viajaron 12.000 kilómetros y se radican a unas cuadras, y era muy raro que no sea. Y generalmente los extranjeros que tienen el mismo apellido tienen algún parentesco. Claro, sí, vienen del mismo pueblo también. Exacto, claro. Salvo que vayamos, no sé, a un español, un López, un Pérez, un Fernández, más difícil, claro. Pero un Pocchetti y tiene que ser. Pero uno... forma una familia, arma sus cosas y como que se olvida de todo esto. Hasta que
en el colegio, en la ex escuela 12 en Amoedo, hay un grupo de docentes que tienen, que me enteré que hace muchos años que lo vienen haciendo. Que ¿En la primaria 12? Claro, que ahora, que es la secundaria ahora también. En la parte de secundaria. En la parte de secundaria tienen un programa donde buscan los casos de desaparición de la ciudad y tratan de reconstruir la vida de las personas como para concientizar a los chicos. Y bueno, se encargaron de tratar de investigar la vida de Enrique, y no encontraron ningún familiar. Y ahí es donde me encuentran a mí, en realidad encuentran a Laura, que es una amiga que era amiga de ellos, de la pareja, que ya había realizado un poco una investigación por su cuenta y había dado con un tío mío que le había confesado que sí, que había una relación de parentesco, que eran primos. Mi papá falleció muy joven y el resto de mis tíos se fueron muriendo también, o sea que quedan 2 solos. Viven en Italia, están muy grandes, o sea, mucha posibilidad de reconstruir el tema por ese lado no hay, así que bueno, quedamos los primos, que empezamos a hablar y bueno, todos teníamos esa... Sí, yo también desconfié, no, yo sabía, a mí mi mamá una vez me dijo, entonces medio como que se empezó a confirmar la relación. Y a mí lo que me moviliza es enterarme que Enrique era único hijo. Que los padres lo buscaron hasta que fallecieron, y punto, desapareció Enrique. ¿Tenía hijos? No, hay una mínima sospecha de que a Elena se la llevan embarazada, pero nunca se pudo confirmar. ¿Y familiares de Elena que hayas podido contactar? ¿No? ¿De ella? Sí. No. Ah. Por lo que me decían, tampoco hay muchos familiares de ellos. Se hizo hace unos días una especie de bandera con los nombres de todos, borrados. Y el de Elena lo hizo una compañera también, porque no localizaron a la familia. Pero bueno, yo estoy abocado a Enrique. Después a lo mejor en otro porque a lo mejor momento investigaré lo de Elena también. ¿Vos dijiste que se lo llevaron muerto a Enrique ya? Es lo que cuentan, sí, que aparece. ¿De la casa? De la casa, sí, de la casa. ¿Acá en Quilmes? Acá en Quilmes, en la calle Intendente Olivieri, que bueno, estos chicos de la escuela secundaria dejaron una placa en el lugar donde fue secuestrado y donde vivían ellos. Y también hace un tiempito, hace unos meses, me convocaron de la Municipalidad de Quilmes para reconstruir su legajo, porque él era empleado municipal y figuraba que un día dejó de ir a trabajar y estaba su legajo. ¿En qué año desapareció? 77. Año 77. ¿Él militaba en alguna fuerza militaban política? Montoneros, Ah. sí. Hasta ahí sabemos. Y bueno, y a partir de esto me empezaron a convocar, como me convocan ustedes, a contar la historia. Me convocaron del municipio para reconstruir el legajo. Y bueno, la semana pasada del hospital, que se decidió crear este centro de extracción en la ciudad, y me convocaron para ser el primer donante de una muestra, como para ver si dentro de esos 600 cuerpos que hay sin restos que hay, aún, claro. A ver si entre ellos está Enrique. Entre ellos están los restos de Enrique. Hay algo para destacar para aquellos que no lo saben, que existen un sinnúmero de restos óseos humanos encontrados en diversos lugares y que hay todo un equipo trabajando para reconocerlo. Sí, en estos momentos lo que tienen en custodia ellos son aproximadamente 600 restos óseos. No son cuerpos completos. No, sí dije obviamente. cuerpos, perdón, son restos. Sí. Son diferentes partes. Y bueno, hace poquito también había habido una sospecha, hubo una intervención del equipo de antropología
en el hospital de Quilmes porque unos obreros estaban haciendo la conexión cloacal y se encontraron con restos óseos. Y ahí hubo una intervención de ellos, pero aparentemente no serían restos de desaparecidos, porque ahí lo que funcionó hace muchísimos años fue el cementerio municipal. Lo que sí están tratando de determinar si esos restos también corresponden a pueblos originarios, solamente eso, pero no de desaparecidos. Aunque se sospechó al principio porque, dada la cercanía del pozo con el hospital y sabiendo que ahí hubo una embarazada que fue asistida por unas enfermeras que desaparecieron por haberle llevado información a la familia de la chica, bueno, se había especulado con que podía ser algo de eso. Recordemos que al doctor Blanco, excelente médico ginecólogo, a raíz de su actuación en el parto de una detenida que después desaparecida, le pusieron una bomba en la casa luego. Claro. Bueno, una de las enfermeras desaparecidas se llama Fratasi de apellido, y el bebé en cuestión, hay una placa en el hospital que conmemorativa se llamaba Rosita, que tampoco se sabe nada, obviamente. No se sabe. ¿Y qué te generó, Gustavo, esto de... ¿Qué expectativa tenés con esto de haber dejado la muestra? ¿Qué sensaciones te provoca? Sí, en principio el compromiso de mantener viva la memoria de Enrique, ¿no? A mí lo que me movilizó mucho fue saber que era único hijo y que, o sea, no tiene primos, no tiene sobrinos más allá de nosotros. Los padres lo buscaron el tiempo que pudieron y listo. Es como que se cumplió el objetivo, desapareció, y la idea es que no desaparezca, que siga vivo, que en la memoria, que yo le pueda transmitir a mi hijo esto y que él lo pueda seguir transmitiendo, y que Enrique siga vivo en la memoria y que queden placas de él, y que bueno, nada, que esta historia es el compromiso de cada uno, de que esta historia se sepa y que no quede oculta, ¿no? Como tantas otras. Me parece que es lo que va a hacer que las futuras generaciones no vuelvan a cometer los mismos errores, ¿no? Y aparte, la historia familiar es la historia inmediata de cada uno. Tal cual. Y es parte de tu historia, es parte de tu identidad, que alguien te ha sacado. Claro. Y ya no importa por cuál es el motivo, pero nadie tiene derecho a sacarte nada. Para nada. Bueno, nada, te movilizan muchas cosas. También se acercó muchísima gente que lo conocía, Enrique. Incluso algunos me dicen que yo soy parecido. Mirá. Claro. Bueno, qué carga. No, eso claro, es una carga. Pero bueno, bien. La verdad que da lástima no haberse ocupado antes, tal vez. Pero bueno, nunca es tarde. No, por supuesto que no. Bueno, ¿y hay algún dato más que, porque vos dijiste que a través de una amiga, de una conocida, ningún vecino se acercó? Se acercaron vecinos al momento de que vinieron los chicos estos a poner la placa, algunos mayores que estuvieron presentes, incluso nos contaban que en el momento de cuando se lo llevan a ellos, cuando hacen ese famoso operativo, muere una vecina de un paro cardíaco ante la situación. O sea, fue traumático, o sea, sí, no terrible. pasó desapercibido, o sea, fue un hecho que marcó al barrio. Pero bueno, en esa época había que callarse, mirar para otro lado, esa era lo que hacía la mayoría como para sobrevivir. Lo que hacíamos todos para sobrevivir. Sí. Exacto, por eso el no cuestionar el accionar de la familia de haber ocultado esto o no. No juzgar porque quienes pasamos por esos tiempos sabemos que, y yo era muy chica, pero igual esta cuestión de que uno puede analizar de que era la vida o la muerte, ¿no? Era la vida o la muerte. Yo transité mi adolescencia durante la dictadura militar y recuerdo el terror de mis padres. Entonces el hábito de lo primero que uno mete en la cartera cuando va a salir es el documento, porque no llevar el documento implicaba que en un operativo policial te encontraban sin documento y bueno, nadie podía garantizar que pudieras volver a tu casa. Yo todavía sigo con el documento encima y no lo dejo ni a palos. Claro. Increíble, ¿no? Sí, crecimos con eso. Y crecimos con eso, y la primera recomendación que le va a dar uno a sus hijos cuando salen de su casa es eso, porque lo tenemos como marcado a fuego ya, ¿no? Es verdad. Y ¿se sabe por dónde transitaron, por algún centro o algo? ¿Pudieron
¿Encontrar algún circuito? De Elena sí, yo la verdad no lo investigué mucho todavía, pero me dijeron que había estado en el infierno, en un campo de concentración, y en Danubio, creo. Sí. Y después le pierden el rastro. Pero sí, a ella la llegan a reconocer. Digamos que se la llevaron viva. Y bueno, y de él no, de él siempre lo que se dijo fue eso, que se lo llevan muerto. O sea, bueno, nada, vaya uno a saber qué hicieron con el cuerpo en ese caso. Entraron a los tiros. Seguramente, sí. O habrá querido defenderse, que también es instintivo. Puede ser. No sabría decirte. Hay algunos relatos que cuentan que estuvieron un montón de tiempo ahí adentro buscando cosas y bueno, y cuando se fueron tiraron panfletos y demás, como era la muy prueba, común eso también, como la prueba era de que habían encontrado claro, algo. que habían encontrado alguna prueba. Era Claro. muy común y era el temor de mucha gente, porque sencillamente sí había de estos grupos de tareas, que no todos eran militares, que se le ocurría quedarse con la casa de Claro, alguien, había también casos. te armaban un operativo, Sí. te llenaban la casa de panfletos para justificar y bueno, y así Era- se apropiaban no solamente de tu vida, sino de tus bienes, de tu auto, de tu radio, de tu heladera. Eran terriblemente miserables. Exacto. ¿Quedó algún recuerdo material de Enrique aparte? No, que Los tengan padres yo- no pudieron rescatar nada de los Sí, padres. seguramente los padres sí. Tendría que investigar un poquito más qué pasó cuando fallecieron los padres, saber quién se quedó con Algún las cosas. familiar a lo mejor de la Claro. familia de la Fotos esposa. Claro, debe- sí, yo voy encontrando las cosas. A ver, para nosotros es importante haber reconstruido el archivo municipal, donde aparece su foto del legajo y esas cosas. Los nombres del resto de la familia, bueno, eso va ayudando. Claro. Descubrimos que su mamá era cubana. Ah, Así que bueno, nada, por ese lado también habría que ver. Pues se puede encontrar algo, si hay algún familiar del lado de la madre, tal vez, que se pudo haber quedado con algún recuerdo. ¿Y actualmente quiénes viven en esa casa? Personas que nada que ver. No, nada que ver. Incluso creo que hay un centro odontológico, algo así. Sí, no sé quién heredó esa casa. Claro. No No, tal vez si habría no que- tenían ningún familiar directo, ningún heredero, esa casa después, ¿viste? Claro, sí, no sé. Pero bueno, por ese lado también habría que investigar y quizás ¿Era la encuentre misma alguna. casa de los padres? Creo que estaba en la misma zona, no sé si era la misma, creo que no. Probablemente ellos alquilaran ahí, pero bueno, lo que habría que rastrear es la casa de los padres, en realidad, a ver quién está en esa casa actualmente y si tiene algún vínculo familiar. Bueno, hay mucho por investigar, hay cosas para hacer. Uy, mira, te estamos tirando un montón de tareas. No, igual hay gente que se está ocupando de eso. Yo sé que Seguramente sí. son varios los que se ocupan y es como que se armó un grupo y me convocan cada que se descubre algo. Y pensemos que la gente muere cuando se la olvida. Exacto. Entonces, Exacto. mientras que estemos buscando sus datos, sus fotos, sus movimientos, sus contactos, nunca se va a ir. Es la Enrique. idea, reconstruir algo, parte de su vida y que quede y que el día de mañana alguien pueda saber quién fue Enrique, porque hasta ahora es como que estaba en el olvido, más allá de que tiene muchos amigos que lo recuerdan. ¿Denuncia de su desaparición existía? Sí. Sí, los padres lo Los padres lo buscaron, han dicho. incluso hay relatos de que a los padres los contactaban. Eso me lleva a otro tema, a otra cosa que me habían contado, que uno va reconstruyendo, que en algún momento lo contactaron al padre pidiéndole dinero para... Sí. Sí, también para- era... Parece que era habitual, yo no Sí, sí, sabía. también. Y no sé si llegaron a vender una propiedad que tenían en la costa para recuperar a Elena y un supuesto nieto, o sea que quizás era todo falso, ¿no? Sí. Pero los padres... Sí, seguramente. Bueno, estos grupos de tarea eran como que eran muy creativos Sí, para generar sí, recursos no tenían propios. O sea límites, que no tenían seguramente, límite, no. seguramente de ahí provenía también. Claro, ¿no? probablemente. Uno termina pensando en esta cuestión del Estado de Derecho, ¿no?
esta cuestión de cuando se pierde el Estado de Derecho, que se vuelve a recomponer con el inicio de la democracia, uno empieza a tener posibilidades de un juicio. Yo sé que cuestionamos hoy la justicia, que tiene unas grandes deudas con todos, pero más vale una justicia desprolija y no una ausencia de justicia, que es lo que ha sucedido. Yo no sé quién fue Enrique, pero aún siendo el militante más aguerrido, nadie tenía derecho a matarlo. En tal caso, tenía derecho a un juicio justo, claro, si cometió algún delito. Tal cual. Es lo que uno pide, ¿no? O sea, eso es un Estado de Derecho, donde hay un juicio a aquellos que incumplen con alguna ley. No que alguien tenga en su mano un arma y se adueñe de la vida del otro. Es lo que hay que entender, me parece, porque hoy hay un discurso muy aberrante y a nivel mundial, no es solamente de acá, no. De que algo habrán hecho y que uno eran inocentes. Bueno, está bien, pero merecían ser juzgados. Este cuestionamiento de los derechos humanos también existe todavía. No hace mucho alguien me dijo al final, dice, no, los derechos humanos está bien que lo usen para los desaparecidos, pero para los chorros, dice. Y entonces ese es el problema. No se entiende el concepto de derechos humanos y que no es solamente proteger a la persona del vandalismo y del terrorismo del Estado, sino que incumbe un montón de otras cosas, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna. Creo que necesitamos trabajar mucho. Nos falta mucho. Para concientizar a la gente. Somos un país muy joven, también joven, tenemos que entender eso. Sí. Tenemos 200 años. Son temas que a lo mejor en otros países están superados después de miles de años y varias guerras no tanto, porque no superaron mucho, digo, por eso. El resurgimiento de la derecha y los partidos neonazis, los problemas de etnias que hay en Europa, por ejemplo, la persecución a las personas de etnias diferentes, el odio racial, es como que hay un recrudecimiento de eso y es alarmante. Sí, por eso digo que parecía, digamos, yo lo que uno tenía siempre la imagen de que Europa había aprendido las lecciones, ¿no? Aunque aparentemente no. Pero que queda para nosotros, que somos un pueblo nuevo, que no tenemos identidad nacional todavía, que somos todos hijos de inmigrantes y cuesta mucho encontrar, más allá de un mundial de fútbol, la identificación con la bandera y con la patria, y creo que eso nos juega en contra mucho, y que es la construcción del país se hace día a día, ¿no? Y llegar a tener ese sentimiento nacionalista sano, ¿no? De querer a la patria, de querer al hermano como... Y de entender que la patria es el otro. Exacto. Hay una deuda que tiene nuestra historia, y es que hubo un juzgamiento a los militares correctamente, algunos zafaron, pero nunca se juzgaron a los civiles. Y hubo detrás de los uniformes, hubo muchos civiles escondidos empujando a los militares para algunas cosas. ¿Qué deuda tienen con respecto a eso? Porque mientras nos entretenían con el miedo y con el terror, hicieron desastres en algunas partes de nuestro país. Sí, se avanzó con el juicio de las juntas, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Lo importante es esto, seguir sosteniendo la memoria, no olvidarse. Es eso, creo que es la tarea que tenemos todos y es un trabajo de hormiga que cada uno tiene que hacer su parte y tal vez no se ve, pero hay que hacerlo. No dejemos ir a Enrique y que sea parte de nuestra memoria, de nuestra historia. Así será. Gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes y a disposición cuando... Muchas gracias y mucho éxito con la búsqueda y con los resultados de la muestra. Gracias. Gracias. Radio
Radio Abierta, Unides por la Memoria y la Democracia.